¿Hacia dónde va el camino de Jesús? Hacia Jerusalén. Específicamente ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Y ese es a ese el camino que se revela Pedro. Y a ese camino nos revelamos todos también. Y una y otra vez. Nos recuerdan la cruz y nosotros brincamos como Pedro. Y comenzamos a reprender como Pedro. Y Jesús nos repite. Cada vez que haces eso, Satanás es tu influencia. Por lo menos Satanás. Y aquí viene un punto, los pensamientos. Hay dos tipos de pensamientos. Están los pensamientos de la cruz, oigan bien lo que voy a decir, o los pensamientos del mundo. No hay otro. Ante un mundo crucificado, ante un mundo en guerra, hay dos caminos, la cruz y el mundo. Aquí los hombres y aquí Dios. Dios tiene pensada la cruz. Y Dios quiere que el discípulo piense como Dios, que sea capaz de asumir la cruz, que sea capaz de tomarla. Es importante el seguimiento. Por eso Jesús ahora va a hablar de un seguimiento decidido. Miren lo que dice en 34. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquí Jesús nos hace un llamado. Es a la gente, a todos, a los discípulos, a nosotros. Y ante la reacción de Pedro, Jesús toma la postura y exige que los discípulos suyos tomen postura. Quien quiera seguir al Señor debe ir detrás de Él y primero tiene que, ¿qué dice ahí? Negarse a sí mismo. Es decir, renunciar a los propios planes y poner al Maestro y a la obra del Maestro por encima de los propios planes. Segundo, dice, y coja su cruz, tome su cruz. Es decir, ahora que nosotros estamos llamados en las circunstancias a seguir la misma suerte de Jesús. O sea, voy a decir una cosa muy importante. Jesús no vino a asumir la cruz para quitar la nuestra. Porque hay mucha gente que cree que el cristianismo es para que, no, le tiramos a Cristo todos los sufrimientos para que yo sea feliz y a mí no me pase nada. Y no es así. El seguimiento a Jesús es seguir al crucificado y con ello yo también soy un crucificado, como dice San Pablo. Y entonces Pablo le da duro a los enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque para él, para los hombres, él es un crucificado como Cristo, su Señor, a quien él sigue. Coger la cruz es asumir tribulaciones por él, atreverse a pasar trabajo en su nombre, por confesar su nombre, por la fe, por tener fe. Y cada vez estamos más cerca de que por tener fe vamos a pasar trabajo. Vamos a pasar persecuciones. Y yo no sé quién está preparado, pero hay que prepararse. Y el Evangelio de Marcos nos está preparando para las tribulaciones que se hacen no por mis tosudeces, porque cuando yo tengo una tribulación por mi error, me la gané yo. Pero las tribulaciones que está hablando Jesús no son esas. Esas hay que evitarlas. Son las tribulaciones por seguirle a Él, por creerle a Él y por confesar su nombre ante los demás, con la pena de que a ti también te crucifiquen como a Cristo. Por eso Marcos le está hablando a los cristianos que están en Roma. Ellos están siendo perseguidos. Y le está diciendo a los cristianos que están en Roma, no piensen como los hombres. Sigan a Cristo y asuman la cruz. No tengan miedo, sigan al Señor. No sean blandengues. Si hay algo que le pasa a los cristianos es que le tienen miedo a las tribulaciones antes de que lleguen. Tiempo. Y hay que aprender a tener la fe firme, la fe fuerte y preparada para cuando lleguen. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para esto, sí o no? ¿O estamos preparando nuestro mundito para ponerlo cómodo, para que no nos vengan problemas y para que estemos felices en nuestro rinconcito que nos hemos creado? ¿O estamos dispuestos a seguir al Señor? Es importante. ¿Qué dice el Señor? Dice en 35 dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?
¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Hay una paradoja aquí. Salvar la vida es perderla. Salvarla y perderla. El que pierde su vida, el que quiere salvar su vida la pierde. Y el que la pierde la salva. Aquí hay como una contradicción. Y es porque la vida ahora tiene horizonte más allá de la muerte, de los espacios terrenales. La vida es más allá hasta donde yo me voy a morir. Y por eso, si mi vida fuera solamente hasta donde yo me voy a morir, yo debería salvar mi vida. Pero mi vida no es para acá. Y por esto, en esa perspectiva, Jesús está invitando a que uno no se esté guardando la vida para evitar darla por el Señor, todo en cuanto sea necesario. Perderla por el Evangelio. Aceptar el camino del seguimiento al Señor. O sea que ahora no es del mundo a la eternidad. No es un camino del mundo a la eternidad, sino que va a ser un camino del Evangelio a la eternidad. O sea, el mundo tiene que a la eternidad. El que pierda la vida por el Evangelio. Dice, por el Evangelio. Ese sí. Es importante porque esto anula los bienes de la tierra, porque no con ellos seremos enterrados. Aquí Jesús está dándole primacía a los bienes del cielo. Y está invitando a los discípulos a que sean capaces de valorar los bienes del cielo, de modo que no sean capaces de hacer negocios errados. ¿Quién podrá dar, cómo es que dice? ¿De qué le sirve al hombre ganar? Pues ¿de qué puede dar al hombre a cambio de su vida? ¿Cómo puede comprarla? No es con el dinero tuyo, no es con la riqueza que tú vas a llegar al cielo. Con el Evangelio. Y con un seguimiento al Señor. Versículo 38. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este es un dicho de Jesús que invita a atreverse a confesar a Jesús y a no tenerle miedo a la cruz. Dice, frente a una generación perversa, adúltera, malvada. No estamos lejos de ello. Ya está aquí. Ahora la pregunta es, los cristianos, ¿en qué creen? Hay cristianos que porque si le quitan una visa, se recogen. Si le amenazan su bolsillo, se recogen. No todo el mundo tiene la valentía de confesar su fe, independientemente de las consecuencias que pueda tener eso. Y por esto él dice estas palabras fuertes aquí. El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré. Es como el perdón. Porque si tú no perdonas, tampoco el Padre del cielo te perdonará. Y si tú te avergüenzas, también el Padre del cielo se avergonzará de ti. O sea que hay un efecto allí, donde lo que tú le hagas a Jesús, eso te hará el Padre. Tú acoges a Jesús, el que me acoge a mí, acoge al Padre. Y el Padre lo recibe. Y así el que perdona, el Padre del cielo lo perdonará. Y ahora también, el que se escandaliza, también el Padre del cielo se va a escandalizar. Vergüenza de la cruz, vergüenza del Evangelio, vergüenza de ser derrotados en el mundo. Y aquí tenemos que decir, ¿dónde está tu victoria? Porque es un error pensar que nuestra victoria está aquí, en la tierra. Que los cristianos vamos a ganar todas las batallas aquí, eso no es verdad, mentira. Comiencen por Cristo Jesús, que perdió su batalla en la cruz, humanamente hablando, pero allí fue donde tuvo su victoria. Para darnos a entender que podemos ser avergonzados, pasar vergüenza, que se burlen de nosotros, que pasemos por fanáticos, por lo que sea, y que a veces por no pasar por eso uno hace así, recoge y no quiere, y dice, si tú te avergüenzas de Cristo Jesús, el Padre también de ti se va a avergonzar. Es duro aquí lo que está diciendo. Jesús se está exigiendo a unos que estaban diciendo, tú eres el Cristo, y ahora de repente cuando hablan de la cruz querían recoger, como nosotros muchas veces. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Les decía también, yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el Hijo del Hombre. Este es un pasaje raro. Es un pasaje que muestra, primero que nada, el deseo grande que tenían los discípulos de la venida del Señor inmediata. En un momento determinado, aquí hay presión escatológica.
Hay momentos en los textos en donde la venida es ya, y hay momentos en donde dice, no, todavía falta al final. Entonces en este juego aparecen textos como estos que nos sacan de contexto, como el de Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que nos dice a nosotros que ya Jesús viene y que seremos llevados los que estamos vivos. Los que estamos ahora, dice Pablo, seremos llevados también. Yo, espérate, a veces con el deseo de que venga el Señor rápido, podemos tener el error de dejarle a Él que diga cuándo es que viene. Y ahora vienen dos momentos importantes. La transfiguración, que nos va a hablar de después de la cruz que viene, y vendrá después también el momento de la curación de un endemoniado, para cerrar la primera sección. La transfiguración, capítulo 9, versículo 2. Bonito este. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Toma a los de su confianza, a los 3 de su confianza y los lleva al monte elevado. No dice cuál. Nosotros le llamamos Tabor, pero no dice que es el Tabor. En ninguno de los 3 evangelios. El monte elevado es el lugar donde Dios se manifiesta. Siempre Dios habló en la montaña a Moisés y a cada uno de los hombres de Dios. Cada vez que un hombre quería entrar en contacto con Dios, iba a la montaña. Y aquí Jesús lo llevó a la montaña y se transformó. Ocurrió ese verbo importante, metamorfeo. Significa cambió. Tenía apariencia humana y de repente cambió. Se cambió su apariencia humana. Hubo un cambio radical. ¿Qué pasó allí? Vamos a ver. En el mundo de los griegos es interesante porque en el mundo de los griegos ya hay esa idea de que los dioses se hacían hombres para hablar con los hombres. Los dioses se hacían hombres perfectamente, hablaban con los hombres e interactuaban, pero aquí Jesús es presentado como el ser celestial. No es un ser, no es un Dios, es el ser celestial, es otro tipo de metamorfosis. No es tampoco la gloria de los brillos que va a tener Moisés cuando bajaba del monte, que tenía el rostro brillante. No, Él es brillante, Él es glorioso. Va a presentar una realidad de Él mismo que va a ser interesante. Versículo 3, vamos a ver lo que ocurre. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Interesante aquí. Vestiduras que simbolizan santidad. Vestiduras brillantes, inmortalidad. Aquí hay todos unos arquetipos hermosos que están dando a entender que Jesucristo mostró un rasgo divino que comenzaron a ver ellos y comenzaron a sentirse aturdidos. Porque ellos que habían oído hablar de la cruz, ahora ven a ese Cristo que se anuncia crucificado, lo ven en toda su gloria. Y allí es donde comienza su espanto.